Buenos días, alumnos de segundo de secundaria. Ya estamos en el tema número 5 del segundo bimestre. Estamos en el curso de trigonometría. El tema que nos toca hoy día es propiedades de las razones trigonométricas, parte 2. Este tema de hoy, este tema que vamos a ver hoy, en otras palabras se llama así, ¿sí? Razones, lo voy a poner acá, razones, razones complementarias. Así se llama, razones complementarias. Te voy a explicar en qué consiste esto. Para ello vamos a ver tres casos. Aquí vamos a ver el caso número 1, que dice, te voy a explicar, para eso te voy a explicar con un triángulo. ¿Ves el triángulo de color verde? Vamos a ponerle dos ángulos. Por aquí vamos a ponerle el ángulo teta y por la parte superior el ángulo beta. También le vamos a poner lados. Le vamos a poner un lado por acá, llamado A, un lado por acá, ahí ves son catetos, y una hipotenusa que se llama C. Muy bien, alumnos. Primero vamos a hallar el seno del ángulo teta, ¿sí? El seno del ángulo teta. Si tú recuerdas, alumnos, el seno de una razón es cateto opuesto sobre hipotenusa. Muy bien, entonces, profesor, para teta, el ángulo está aquí, ¿no es cierto? En la parte inferior. Su cateto opuesto, ¿quién sería? Sería A, ¿no es cierto? Ah, ya. Entonces, el seno de teta es cateto opuesto a sobre, ¿quién es la hipotenusa para teta? Es el que se le pone al ángulo de 90. Ah, entonces es C. Es C. O sea, A entre C, ¿no es cierto? Ah, lo voy a poner bien, así. A entre C. Muy bien. Pero además, alumnos, ese A entre C yo lo voy a volver acá a copiar igualito. A entre C. Y ahora va a pasar lo siguiente. Si para teta, que está en la parte superior, A entre C es seno de teta, ¿qué sería para beta A entre C? Muy bien, para eso vamos a hacer lo siguiente. A, para beta, ¿quién es? Es su cateto adyacente, ¿sí o no? Ah, profesor, es su cateto adyacente. Entre, ¿quién es C para beta? Ah, profesor, B para beta. C sigue siendo la hipotenusa. Alumnos, y cateto adyacente sobre hipotenusa no es coseno. Ahí está la razón, coseno de azul. Pero esta vez, ¿de quién es? De beta, ¿no es cierto? Ahí está, muy bien. Ahora, ¿por qué hice esto? Por lo siguiente. Si tú te das cuenta, en ambas partes tengo A entre C arriba y A entre C abajo. Como son iguales, entonces lo que está por aquí también lo voy a igualar. Seno de teta también tiene que ser igual a coseno de beta. Entonces se dice que como las razones son iguales, entonces seno de teta es igual a coseno de beta. Y también se dice que ambas razones son complementarias. Entonces me va a quedar de la siguiente forma. Seno de teta, seno de teta, alumnos, seno de teta es igual a su complemento coseno de beta. Ahí está. Coseno de beta, ¿sí? Ambas razones son complementarias. En otras palabras, ¿quién es el complemento del seno? El coseno. Y siempre va a ser el coseno. No va a ser otra razón. Siempre es coseno. Entonces, además de eso, se cumple lo siguiente, alumnos. Que la suma de teta más beta, por tratarse de un triángulo rectángulo, la suma de los dos ángulos siempre va a ser 90, ¿sí o no? ¿Sí? 90. Hemos visto eso en la propiedad en el curso de geometría. ¿Sí? En los primeros temas. En un triángulo rectángulo, ¿qué se cumple? Que la suma de los dos ángulos agudos, o sea, teta más beta, siempre es 90, ¿sí o no? Siempre es 90, ¿no es cierto? Ahí está, teta más beta es 90. Muy bien. Ahora, vamos a ver acá, te he puesto dos ejercicios sencillos. En la primera dice, complete las razones con su complemento. Ah, ya. Este es fácil, mira. En el primero, aquí, en el primero, tengo la razón seno. Si tengo la razón seno, su complemento, ¿quién sería? El el coseno, ¿no es cierto? Te lo expliqué acá. Del seno, su razón siempre, su complemento siempre es el coseno. Su razón complementaria siempre es el coseno. Además, alumnos, la suma de los dos ángulos siempre tiene que ser 90, ¿no es cierto? Siempre tiene que ser 90. Si por acá tengo 50, ¿cuánto tiene que ser él para que me dé 90? La suma tiene que ser 40, ¿no es cierto? Porque 50 más 40 me da 90, muy bien.
Para el segundo ejercicio tenemos seno de 72. Ah, profesor, si lo quiero pasar a su razón complementaria sería el coseno, ¿no es cierto? Y además, la suma de los dos ángulos tiene que ser 90. Si por acá tengo 72, ¿cuánto tiene que ser acá para que me dé 90 como la suma? Simplemente resto 90 menos 72, ¿no es cierto? Y eso me da 10 y 18. De la misma forma, si me dice coseno de 36, su complemento es al revés, ¿no es cierto? Sigue siendo el seno. El orden no importa, alumnos. El orden no importa, ¿sí? 36 más ¿qué ángulo me da 90? Simplemente una resta, ¿no es cierto? 50 y 54. Ahí está. Y así se pasa de una razón a su complemento. Pero siempre, alumnos, nunca se olviden esto. Siempre los dos ángulos tienen que sumar 90. Eso va a ser siempre. Muy bien. Aquí al costado me dice A y X. Tengo seno, mira, seno igual a coseno. Entonces son razones complementarias. ¿Qué va a pasar aquí? Que la suma de los dos ángulos, 5x con 30, son ángulos complementarios, ¿no es cierto? Es como si este ángulo de acá fuera teta, ¿no es cierto? Y el ángulo de acá fuera beta, ¿sí? Entonces, ¿qué se va a cumplir? Que teta más beta es igual a 90. Pero, alumnos, ¿quién es teta? Es 5x, ¿no es cierto? Ah, ya. Entonces 5x más. ¿Quién es beta? 30. Ah, ya. Más 30 es igual a 90. Recuerda que el 30, como está sumando, va a pasar al otro lado a restar, ¿no es cierto? Entonces voy a tener 5x es igual a 90 menos 30 me da 60. Y finalmente el 5 va a pasar a dividir. 60 entre 5, eso es 12. Muy bien. Eso es 12. Entonces el valor de x sería 12. Ahí está, ¿sí? Hemos hallado para ambos casos lo mismo, ¿no? Hemos hallado su razón complementaria y la suma de los dos ángulos siempre va a ser 90. Vamos al siguiente. Aquí, alumnos, tenemos el caso 2 y el caso 3. En el caso 2 se cumple que la tangente también tiene su complemento. La tangente de teta, por ejemplo, su complemento es la cotangente, pero en este caso es de beta, ¿sí? Y igual, la secante también tiene su complemento, que viene a ser la cosecante del ángulo beta. Y recuerda además que siempre la suma de sus dos ángulos, teta más beta, va a ser igual a 90. ¿Recuerdas el caso 1 que vimos hace unos minutos? Decía lo siguiente, el seno de teta es igual a su complemento, ¿quién es? El coseno de beta, donde también, alumnos, teta más beta va a ser igual a 20. Muy bien. Tenemos entonces el caso 1, el caso 2 y el caso 3. Muy bien. En la número 1 dice, los ejercicios del libro, ¿sí? La página 211. Dice, indica verdadero o falso según corresponda. En la número 1, en el número 1 en romano, dice, seno de 65 será igual a coseno de 25. En primer lugar, las razones tienen que ser complementarias. A ver, vamos a ver. Seno, su complemento, ¿quién es? Coseno. Hasta ahí está bien. Además, la suma de los dos ángulos tiene que ser 90. Acá es 65. 65 más 25 me da 90. ¿Será? ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí o no? Sí, sí es 90, ¿no es cierto? Entonces la primera es verdadera. En la segunda, alumnos, tengo, en la segunda en romano, número 2, dice, tangente es igual a cotangente. Hasta ahí está bien, son complementarios. Pero además, la suma de sus dos ángulos tiene que ser 90. Si yo sumo 50 más 40, ¿me da 90? Sí. O sea, está cumpliendo las dos condiciones. Que sean complementarios y que la suma de sus dos ángulos sea 90. Profesor, ¿eso es verdad? Pero vamos a ver el número 3 en romano. Aquí tengo secante. ¿Su complemento es la cosecante? Sí. Hasta ahí está cumpliendo. Pero está pasando algo en sus ángulos. La suma de sus dos ángulos tiene que ser 90. Pero tengo 35 y 35. Son iguales. A ver, sumemos. 35 más 35 me da 90. No, profesor.
Eso me da 70. Ah, no, entonces eso no puede ser, ¿no es cierto? Tiene que ser 90. Como me da 70, entonces digo que esto es falso. Esto es falso. Cumple uno, pero no cumple el otro. Tiene que cumplir los dos, alumnos. Muy bien, en el número 4 en romano dice, seno de seno es igual a coseno. Hasta ahí se está cumpliendo que las razones son complementarias. Pero también tiene que cumplirse que la suma de los dos ángulos sea 90. Aquí tengo 37 y 37. Si yo sumo 37 más 37 me da 74, profesor. No, tiene que ser 90, ¿no es cierto? Ah, entonces, no, como no da 90 digo que es false, es falso. Entonces la respuesta en el orden que está es verdadero, alumnos, sería verdadero, verdadero, falso, falso. ¿Dónde está eso? La letra B. Ahí está. En la número 2, dice, calcule el seno de alfa. Ya, aquí alumnos, si nos damos cuenta, tengo seno igual a coseno. Son complementarios, ¿sí? Son complementarios. Entonces, ¿qué va a pasar? Hasta ahí, como son complementarios, la suma de sus dos ángulos, alfa más 50, es como si él fuera teta y beta, ¿te acuerdas? La suma de los dos tiene que ser 90, ¿sí o no? Entonces planteo esa ecuación. Alfa más 50, a ver, más 50 es igual a 90, ¿sí? Donde el 50, como está sumando, va a pasar a restar, ¿no es cierto? 90 menos 50. Entonces, restando los dos ángulos me da 40 grados. Y ya tengo el valor de alfa. La respuesta sería la letra A. Muy bien, alumnos. Vamos a pasar a los siguientes ejercicios. En el número 3, dice, calcule el ángulo beta. Sí, tangente es igual a cotangente. Ah, profesor, hasta ahí las razones son complementarias. Y los ángulos, ¿qué tiene que pasar con los ángulos? La suma de sus dos ángulos tiene que ser igual a 90, ¿no es cierto? Siempre. Entonces yo sumo por acá. Beta más. El otro ángulo es beta más 10. Ah, ya. La suma de beta más 10 tiene que ser igual a 90. Siempre es 90, ¿ya? Sumamos beta más beta. Profesor, eso es fácil. 2 beta. El 10 que está sumando pasa a restar, ¿no es cierto? Muy bien, sería 90 menos 10 o 80. Y finalmente, alumnos, el 2 pasa a dividir, donde beta sería igual 80 entre 2 me da 40. Y como me pide beta, entonces la respuesta sería la letra C. Muy bien. En la número 4, alumnos, dice, secante es igual a cosecante. Profesor, ¿son complementarios? Sí. Entonces, como son complementarios, la suma de x más 10 más 2x más 35 tiene que ser igual a 90, ¿no es cierto? Ah, ya. Entonces, fácil, profesor, lo planteo. Sumo x más 10 más 2x más 35 es igual a 90. Sumamos las x más 2x, acá hay un 1 imaginario, sería 3x más 10 más 35, profesor, ese es 45. Es igual a es igual a 90. Entonces, alumnos, el 45 pasa a restar, ¿no es cierto? Pasa a restar. 3x es igual a 90 menos 45, 45. Y finalmente, x sería la división, ¿no es cierto? 45 entre 3. Si yo divido esos números me da 15, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, en la número 3 salió 40 y en la número 4 sale 15. La respuesta sería la letra A. ¿Sí? Ahí está. Los siguientes ejercicios los vamos a resolver en el siguiente video.